Bienvenidos a todos. Jueves 27 de noviembre. Ya estamos cerrando el año. Abriendo el pan dulce estamos. Sí, ya. Y estamos con los calores de diciembre que nos acechan la nuca, ¿no? Y bueno, esas tormentas que también nos acechan la nuca. Para bajar esta humedad que hay en este país caluroso. Es el clima platense. Sí. Así. No, bueno, yo soy de Lanús, pero... claro. Un calor. Pero ya te habrás amigado, me imagino. Sí, yo soy mitad platense ya. Claro. Me autoadjudico platense. Bueno, 27 y esto es Fuimos Todas, por supuesto, un programa de ¿A dónde vamos a parar? En el estudio está Gisela Figueroa y en producción está nuestra querida Esmeralda Migliorini, que hoy, bueno, está del otro lado porque Flor no pudo venir, pero bueno, nosotros cubrimos todos los espacios. Somos multifacéticas. Y como siempre, Tato Alcaraz, por supuesto, operando. Y bueno, Luciana Fernández, quien les habla. Hoy no queremos dejar de mencionar, aunque ya pasaron 2 días, que el 25 de noviembre justamente fue el Día Internacional contra la Violencia Machista. Justamente es una jornada indispensable para poder visibilizar la magnitud de la violencia contra las mujeres y las niñas a nivel global y movilizar la acción para justamente la erradicación. Es una fecha emblemática que surge de un incidente de activistas en América Latina y el Caribe. Sí, las hermanas Mirabal, violentamente asesinadas. Me parece que es re importante, ¿no? Cada año, en cada momento de la historia, esta fecha cobra un significado distinto. Me parece que este año en particular, donde vemos que se agravan los femicidios, la violencia, donde hay un discurso desde el gobierno que fomenta el odio y la violencia, me parece que es re importante reivindicar estas fechas, ¿no? Yo vi que hubo circulando mucha información de qué tipos de violencia hay, bueno, qué es la violencia de género, por qué es de género. ¿Qué es una violencia machista también? Claro, por qué la particularidad de la violencia específica hacia las mujeres y las diversidades, bueno, muy importante, la ahí verdad. En pantalla justo estamos viendo un poco lo que fue la marcha en La Plata, en Plaza Moreno se convocaron las mujeres, los feministas, las diversidades y los colectivos, ¿no? Claro. Sí, históricamente se sale de Plaza Moreno y bueno, siempre suelen ser marchas muy masivas, con mucha participación juvenil. Que en ocasiones también vemos, recuerdo el año pasado, se han empezado a sumar familias, gente que estaba por la calle, empezó a haber un fenómeno más masivo, ¿no? Creo que sí, más familiar también, se ve involucrada a las familias en estas marchas, ya no es tanto a la mujer sola, capaz que agrupada con o amigos o compañeras, sino ya son espacios donde accede la familia directamente. Sí, totalmente. Bueno, creo que desde el Ni Una Menos 2015 me parece que fue ahí el punto de quiebre, donde todas estas convocatorias que tienen que ver con el movimiento de mujeres en contra de la violencia para erradicar y prevenir la violencia, me parece que pasaron a tener una convocatoria más masiva, por suerte. Sí. Incluso en estos momentos donde hay un retroceso muy grande en la organización de estos sectores. Sí, donde hay justamente, como vos decís, un quiebre y hay como muchas divisiones, una grieta, podemos decir, de los paradigmas y que, bueno, hay un montón de luchas y de sentires que uno ya había dejado atrás que hoy se vuelvan a manifestar de parte planteados de un gobierno nacional que retrocede constantemente en los derechos humanos en general y más sobre la mujer, ¿no? Y quizás es una lección para todas las luchas del movimiento, algo que nos deja esta época, esta marca de época, es que no tenemos que dar nada por sentado y nada por ganado. Sí. Y más las luchas, las conquistas del movimiento de mujeres y de las disidencias son las que primero se recortan, las que primero se atacan, las que primero, entonces, bueno, lamentablemente no podemos triunfar y quedarnos en los laureles, sino seguir defendiendo y seguir avanzando. Sí, total. Justamente, bueno, en estos últimos años la violencia contra las mujeres y las diversidades se ha agudizado justamente debido a razones de las políticas neoliberales que resaltan la precarización de las condiciones humanas y el deterioro también del medio ambiente, que es algo que implica a las mujeres en un informe de la ONU a
a que sean cada vez más desplazadas y más vulnerables. Sí, y estamos en el blanco, esto que mencionás, está en el blanco de las derechas mundiales, globales, y por supuesto la ultraderecha que nos está gobernando, ¿no? Encabezada por Javier Milei, porque todo el tiempo están machacando que en contra de la Agenda 2030, en contra de que es una agenda woke. Que es una agenda woke. ¿Qué es woke? O sea, el woke lo usamos para hacer un bizcochuelo a la tarde. Un wok, ¿no? Un salteado de verdura. ¿Qué es un wok? Entonces, sí, y te ponen como blanco del discurso que dan en Davos, que dan en una conferencia que todo arranca desde el Mr. President de los Estados Unidos, que arranca él con toda esta idea. Pero es tremenda la ensalada que hacen, en el medio te dicen que no vuelva al comunismo. ¿En qué momento hubo comunismo? ¿No? Acá, por lo menos. No, la verdad que es un poco esquizofrénica la cuestión. Sí, la verdad que, bueno, son tiempos de que uno tiene que estar bien plantado y con las ideas claras de hacia dónde quiere que ir. Bueno, esto era para mencionar un poco justamente y no dejar atrás la fecha del 25 de noviembre. Hoy traemos una entrevista que es Julia de Ángelo, que es paleontóloga, docente y comunicadora científica. Ella estuvo en la expedición del CONICET y bueno, vamos a charlar un rato con ella por llamada. Espectacular. Hola Julia, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Todo bien? Espectacular. ¿Hola? Sí. Bueno, Julia, consultarte un poco para arrancar, ¿cómo nace tu interés por la paleontología? Bueno, yo desde muy chica me gustaba la naturaleza y cuando tenía 10 años fui a ver Jurassic Park, la fui a ver al cine y la verdad que salí de ahí diciendo, bueno, quiero ser paleontóloga. Había pasado, en ese momento como estaba también a full con la ecología y todo, pero bueno, la verdad que la parte de paleontología me fascinó. Y bueno, tuve la suerte de poder estudiar y dedicarme a eso. ¿Trayectoria universitaria cómo fue? ¿Sos estudiante en la Universidad Nacional de La Plata? Ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad de La Plata. Yo comencé a estudiar ahí biología con orientación a paleontología. Después por cuestiones personales tuve que dejar y me recibí en la Universidad Maimónides, un poco volviendo también a mi primer amor que era la ecología, entonces hice la orientación en ecología aplicada. Pero como yo colaboraba en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Capital, desde muy chica, terminé haciendo la tesina en paleontología y bueno, ya seguí en el LACER, que es el laboratorio donde trabajo, hasta el día de hoy. Julia, ¿cómo estás? Acá Gisela te habla. Te consulto, ¿cuáles son las características que hacen de Argentina uno de los lugares más importantes del mundo para estudiar restos fósiles? Bueno, Argentina tiene una particularidad. Hay 3 lugares en el mundo que se les dice hotspots, puntos calientes, de donde vas a encontrar una gran cantidad de yacimientos paleontológicos de la era de los dinosaurios. Sí. Y Argentina es uno de ellos. ¿Sí? El otro es el desierto en Estados Unidos y después el desierto del Gobi en Asia. Además, Argentina tiene una trayectoria de más de 150 años con el estudio de la paleontología, porque además de este interés que tenemos con los grandes dinosaurios, siempre tuvimos una gran cantidad de yacimientos fósiles más relacionados a lo que era la megafauna. Claro. Eso fue como el inicio de la paleontología argentina. Y los dinosaurios empezaron a estudiar así como más masivamente a partir de la década de los 80. Pero todo lo que fue siglo XIX, siglo XX, hasta la primera mitad, predominó el estudio de los grandes mamíferos de la era del hielo, para que se den una idea. Claro. Mira, qué interesante. ¿Y eso por qué fue? ¿Porque no se encontraban restos fósiles de dinosaurios o porque se priorizó crear ahí una prehistoria, digamos, un poco más
abocada a esto, a la megafauna. No, yo creo que es por una cuestión geográfica, o sea, todo lo que son los fósiles de megafauna aparecían principalmente en Buenos Aires Claro. bueno, eso donde estaban los grandes centros de las universidades. El primer museo argentino es el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que se funda en 1812, Claro. o sea, previo a la República. Claro. Y el primer fósil que se describió se encontró a orillas del río Luján, eh, casi un siglo antes. Así que, y después, bueno, por ejemplo, no sé, el primer paleontólogo fue Francisco Muñiz, el del Hospital Muñiz. El médico, bueno, también era paleontólogo. Mira. Él describió una especie de un tigre de dientes de sable. Mira. Que le puso su propio nombre, Muñifeli, y después bueno, lo sinonimizaron con Esmilodon, que es el género de tigre de dientes de sable ya conocido, pero bueno, ahí es como que se sentaron las bases. Y después, bueno, con Florentino Ameghino y su hermano Carlos, que fueron los grandes sabios en su momento de la paleontología, esto hasta principios de 1900 más o menos. Y bueno, ya después ahí dejaron una escuela y discípulos, principalmente Carlos, que dio origen a todos los grandes paleontólogos de la primera mitad del siglo XX. Y ya después José Bonaparte aparece en los 70, 80, estudiando los fósiles de la Patagonia. ¿Sí? Convengamos que los viajes a la Patagonia se empiezan a hacer durante las campañas de exploración militares, las campañas del desierto, siempre llegaban en general militares o naturalistas que iban ahí a explorar, pero el estudio fuerte empieza recién después de la mitad del siglo XX. Bueno, y justamente apuntando ahí, en octubre estuvieron en Río Negro haciendo un stream con el CONICET, y vos participaste. ¿Cómo fue esa experiencia? No, fue increíble. Nosotros, por ejemplo, ese yacimiento se estudia desde los años 80. Y nosotros con nuestro laboratorio estamos yendo todos los años desde el 2018. Como tenemos un trabajo bastante más grande con lo que es divulgación científica, ya teníamos nosotros un stream que hacíamos lo hacíamos desde nuestras oficinas, ¿no? O sea, desde hace 1 año y medio. Y veníamos pensando con hacerlo desde el campo. Cuando vimos el interés que generó todo lo que fue la campaña del Smith Ocean, del fondo del mar, dijimos, bueno, estaría bueno a ver si podemos hacer algo desde el campo. Y bueno, la verdad que terminó saliendo muchísimo mejor de lo que pensábamos y tuvo un alcance increíble. Así que estamos súper contentos. Y además ese sitio siempre nos dio fósiles increíbles, pero en esta campaña fue una locura. O sea, superó nuestras expectativas, no solamente, digamos, con el trabajo de comunicación científica, sino también paleontológico, porque, bueno, se viralizó lo del huevo. Eso fue uno de los grandes hallazgos. Sí, el famoso huevo. Encontraron un huevo que estaba prácticamente entero. Sí, es una locura. Sí. Y en realidad encontramos el nido. Claro. Aparecieron 3 huevos que estaban rotos. Ese que es el que se hizo conocido porque estaba súper bien preservado. Todavía no lo tomografiamos, todavía no sabemos si tiene el embrión, pero puede ser que lo tenga. Wow. Y todavía puede ser que en el campo hayan quedado parte del nido, que está protegido, todo para poder sacarlo en otro momento. Ahí vemos. Así que una locura. Ahí estamos viendo la imagen de una de las colegas tuyas con el huevo en la mano. ¿O no? Es ella, mirá. ¡Ay, no parecías en la foto ahí! Es que ahí estábamos no sé cuántos días allá sin bañarnos.
Sí, Qué loco. fue una expedición que tuvo mucha repercusión en redes, Sí. como que levantó Sí. mucho interés en la población en el laburo que están haciendo los paleontólogos de la mano del CONICET. Y de esto, Sí, justamente vincularlo, ¿qué rol cumple el CONICET en la formación y en el sostenimiento de la ciencia argentina? ¿Y por qué es importante que un Estado la financie? bueno, es fundamental el rol de CONICET, por supuesto. Los sueldos de la mayoría de las personas que participaron de la expedición son de CONICET, o sea, hay investigadores, becarios, técnicos. El Museo Argentino de Ciencias Naturales es una dependencia directa de CONICET. Entonces, nada, no se podría haber hecho si no estaba en el marco de una campaña pensada con el organismo también, ¿no? Con CONICET. Y la importancia de CONICET es, Argentina tiene una particularidad que es cómo se forma un investigador, ¿sí? No es igual en el resto del mundo. Tenemos la suerte de tener al Estado que siempre, más o menos presente, siempre estuvo acompañando las líneas de investigación. ¿Qué significa esto? O sea, uno empieza con una beca doctoral, sigue con una beca postdoctoral y después entra en lo que es la carrera del investigador, donde hay una planta permanente del Estado. Claro. Esto hace que uno pueda tener una continuidad, ¿sí?, con la investigación que está realizando. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque yo puedo formar una escuela, o sea, puedo a lo largo del tiempo tener discípulos y gente que pueda continuar con esa línea de investigador. No pasa eso, por ejemplo, en Europa. En Europa los científicos están saltando de postdoc en postdoc y tienen que moverse de universidad en universidad, entonces no se pueden generar grupos de trabajo, ¿sí?, de larga data. Nosotros acá en Argentina sí, y eso es sí o sí porque es participación del Estado, ¿sí? Además de que todas las universidades, tanto privadas como estatales en el mundo, reciben apoyo del Estado, ¿sí? Eso no lo tenemos que tener en claro, ¿no? Porque a veces dicen como, bueno, acá pasa eso, pero en otras universidades reciben todos fondos privados. No es así. Siempre el Estado está presente, los países desarrollados tienen una inversión en ciencia altísima, ¿sí? O sea, no se puede tener una industria desarrollada si no tenés una ciencia aplicada y básica desarrollada. Entonces, eso siempre tiene que estar y es fundamental, porque si no, pasa esto, ¿no? Se pierden las líneas de trabajo, que es un poco lo que está pasando ahora con el desfinanciamiento. Total. Claro, sí, qué interesante esto que decís de las líneas de trabajo, de los, de que se continúe, que haya una continuidad y bueno, y lo importante de que tenemos eso en nuestro país y hay que defenderlo. Por otro lado, te quería preguntar, ¿cómo es ser mujer en un ámbito que históricamente fue masculinizado como la paleontología? Bueno, hoy en día tenemos la suerte de que, digamos, todo lo que es en la instancia de becarios, tanto doctorales como postdoctorales, y en los primeros escalafones de la carrera de investigador, cada vez hay más mujeres. Pero bueno, sí, de por sí siempre fue una ciencia donde la masculinización, ¿no?, está más representada. Por eso creo que es tan importante la visibilización del trabajo de las mujeres, no solamente como científicas, sino también como técnicas. Que imagínate que si dentro de la ciencia, del trabajo más científico, está subrepresentado, imagínate en la parte técnica, es todavía, la brecha es muchísimo más grande. Nada, sigue existiendo el techo de cristal, si bien está aumentando la cantidad de mujeres investigadoras y técnicas, cuando uno llega a los escalafones más altos se encuentra que la proporción se invierte completamente. Mira. Así que, nada, se necesitan políticas de Estado que apoyen y que estimulen la presencia de las mujeres. Los cupos son recontra importantes, hay muchísimas discusiones al respecto, yo creo que son completamente importantes porque existe una desigualdad, entonces se tiene que forzar esa igualdad, si no viene naturalmente, que no va a pasar.
Entonces, bueno, había políticas de CONICET que algunas se discontinuaron, como por ejemplo, para que las mujeres puedan acceder a ir a un congreso, por ejemplo, se les daba un sub para las tareas de cuidado, ¿sí? Como para que uno pueda, eh, o por ejemplo, algunos congresos estaban haciendo actividades para las infancias, entonces podían ir las mujeres con los hijos y poder dejarlos como alguna situación más de recreación para los chicos y entonces poder asistir a los congresos. Claro, sí, sí. Pero bueno, eso tiene que ser una bajada organizada y con lineamientos claros para generar más representatividad y estimulación, ¿no? Porque para mí la paleontología es una puerta de entrada a las ciencias en general, ¿sí? Y hay un montón de chicas y de niñas que les gusta la paleo, como me pasó a mí, y para mí, por ejemplo, fue fundamental en la película de Jurassic Park ver una paleontóloga. Y que era una paleontóloga que iba y peleaba con los velociraptor y metía la mano en las cascas del triceratops. Pero eso para mí fue súper disruptivo, ¿sí? Porque era una heroína. Claro. ¿Sí? Entonces, no sé, me parece que esas cosas están buenas. Bueno, vos también formás parte de un libro que habla justamente de esto, de que es Naturistas, historias de mujeres científicas talentosas y rebeldes. Sí, la suerte de trabajar en el museo más antiguo del país es que también ahí estuvieron las primeras pioneras en muchísimos temas de las ciencias naturales. Entonces este libro surgió por un grupo de mujeres del museo que empezaron a hacer estos homenajes a las pioneras en las distintas áreas del museo y bueno, después tuvimos por suerte el interés de una editorial que nos permitió compilar solamente 16 biografías de las muchísimas que existen. Y vos sabés que encontrábamos, cuando hicimos la investigación, no sé, tenía científicas que tal vez, la mayoría de estas mujeres dieron su vida por el museo, o sea, fueron hasta sus últimos días trabajando y no encontrabas una sola foto, o no encontrabas prácticamente nada en los archivos. Viste, hay una invisibilización del trabajo increíble y insisto, imagínate esto fue mucho con investigadoras, pero nosotros en el libro también quisimos resaltar el trabajo de los técnicos, ¿sí? Que es fundamental, porque no existe el trabajo duro, sino existe también el trabajo de los técnicos y de las ilustradoras, y bueno, todavía costó muchísimo más la investigación de la parte técnica, todavía más que de las investigadoras. Claro, bueno, qué interesante todo esto que nos contás y que deja en evidencia, bueno, esto de que es un ámbito bastante masculinizado y silenciado a las mujeres cuando trabajan a la par, ¿no? Como para ir cerrando y liberarte, que yo sé que nos diste un tiempo, para bajar un poquito, ¿cuál es tu dinosaurio favorito y qué fósil te gustaría estudiar y que todavía no pudiste? Bueno, mi dinosaurio favorito es el Carnotaurus, que de paso tiro chivo, es el nombre de la revista de divulgación científica del museo que dirijo y que los invito a que la descarguen gratis, donde van a tener un montón de esta info de las cosas que hacemos y de muchas investigaciones que se hacen en el país. Pero el Carnotaurus es un dinosaurio increíble. Pero yo no trabajo con dinosaurios, yo trabajo con reptiles marinos, que son plesiosaurios, y bueno, en general se encuentran vértebras sueltas, todo. Yo tengo la suerte de tener un ejemplar que estoy estudiando, que está prácticamente completo, pero le falta la cabeza, así que nada, me gustaría el día de mañana poder encontrar uno todavía más completo y que tenga cañas también. Bueno, muchísimas gracias, Julia, por sumarte al espacio, agradecerte por tu tiempo y nada, desde el estudio te mandamos un saludo y te esperamos cuando quieras y cuando puedas. Gracias, Julia. Muchísimas gracias por el interés y a su disposición para lo que quieran. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Buen día. Bueno, ahí estuvimos en comunicación con Julia de Ángelo, paleontóloga. Qué interesante todo lo que nos cuenta, ¿no? Sí, creo que nos ha pasado a muchas niñas, esto de ver Jurassic Park. Yo también tuve esa fantasía de ser paleontóloga, después se me fue, pero... Después vi el plan de estudio y lo di de baja. Sí, fue como... había que no, era porque tenía matemática. Sí. Y ahí fue... biología y todo eso y di de baja la idea.
A mí me pasó igual y desistí por eso, pero con ser astronauta. Claro. Pero sí, es muy bueno que haya, que exista esto y lo que dice, ¿no? Sí, la importancia de seguir descubriendo y estudiando, ¿no? Y esto de que acá incluso cómo está organizado, y eso es mejor que, no sé, en Europa, que uno a veces piensa toda esta cosa instalada, que lo de Europa es mejor y bla, bla. Sí, Estados Unidos. ¿No? Y mirá vos, ¿no? Acá se crean líneas de trabajo gracias al trabajo, al apoyo del Estado. Sí, y por eso es importante que el Estado esté presente en estas investigaciones. Bueno, sí, justo. Que aparte reconstruyen parte de la historia de hace 1.000 millones de años, de lo que fue antes de toda esta civilización. Son cosas necesarias. También me pareció muy interesante esto que decía de que como el centro estaba en Buenos Aires y el país de alguna manera se empezó a construir, claro, o el Estado-Nación se empezó a construir desde Buenos Aires. Muy loco que primero la megafauna fue como lo central porque era lo que estaba en Buenos Aires. Claro, sí, todo lo que es dinosaurio y todo eso es más tipo sur. Mirá vos. Así que bueno, nos fuimos con un montón de datos sobre paleontología, iluminadas, dinosaurios, y bueno, y el CONICET, que también, bueno, la importancia del CONICET y los streams del CONICET, que ahora van a ser otro también, de biología marina. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte que tenemos muchísimas más entrevistas todavía, porque somos mujeres preparadas, mujeres del espectáculo. Un viejo día vuelve, no hay nada diferente.
el orden de los factores no altera el producto. Y eso es una ciencia exacta. Radio Perio. El resultado está en el mouse. Bueno, volvimos siendo 12:38 para ser puntuales. Y también queremos recordar que el fin de semana pasado fue el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Fueron justamente el día 22, 23 y 24 de noviembre en la provincia de Corrientes. El eje del encuentro fue contra los retrocesos de políticas públicas por más derechos y en defensa de la soberanía. Justamente, bueno, traemos a Piso, nos viene a acompañar y le agradecemos que nos haya acompañado a Ana María Figueroa, delegada del Cuerpo de Delegados de ATE Hospital Rossi, de la Corriente de Estatales, Agrupación René Salamanca. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, Ana. Gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos por venir. Bueno, si nos querés contar un poco cómo fue tu experiencia en el encuentro. ¿Cómo fuiste? ¿Fuiste agrupada? ¿Fuiste...? Sí. Yo, como todos los años, desde más o menos el 2009, consecutivamente todos los años que estoy viajando a los encuentros nacionales de mujeres, ahora encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, viajamos con los micros de la campaña por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres, del pañuelo rosa, que bueno, eso aglutina un montón de mujeres de distintos espacios, como por ejemplo en mi caso yo, que soy estatal, hay mujeres que son de otros sindicatos,
universitarias, amas de casa, jubiladas, compañeras de los barrios populares, del campo, o sea, mujeres que trabajan en el campo, campesinas rurales, y bueno, eso más o menos el componente, el contingente que viajamos, fuimos 2 micros de La Plata, Berisso y Ensenada, y 2 micros de lo que sería toda la zona oeste de La Plata, donde están justamente todos los barrios populares y la zona rural de La Plata. Claro, y contanos, Ana, ¿qué sensación te quedaron de este encuentro en Corrientes? No sé, si querés contarnos alguna anécdota, sabemos que hizo mucho calor en la provincia. Mira, el calor, el frío, el viento, es lo de menos, viste que a veces el encuentro lo que tiene es esto, viste que uno para ahí va con un montón de cosas en la cabeza, ¿no? De sensaciones, más por todo lo que estamos pasando en nuestro país, en nuestros lugares de trabajo, en todos los lugares donde estamos, y eso sería lo de menos. O sea, siempre sorteamos todas las dificultades que tenemos para viajar, tanto sea en la organización del viaje como durante el encuentro, y creo que lo más lindo y lo más valioso es esto, es poder encontrarnos, poder debatir, acompañarnos. Fue un encuentro masivo, fue muy grande, se calcula alrededor de 80.000 mujeres, opositor a la política de Milei, porque me parece que eso fue lo más fuerte. Muchas veces se dice que, qué sé yo, como que bueno, ahora el movimiento de mujeres pareciera que estamos calladas, que no decimos nada, y qué sé yo, y me parece que el encuentro demuestra que no, que justamente las mujeres no nos callamos, que tenemos mucho para decir, mucho por lo que luchar, porque claramente este gobierno nos quiere arrebatar todos los derechos que conquistamos durante todo este tiempo, durante ya 40 años, porque en realidad fueron desde el año 86 los encuentros, 40 años de lucha, y obviamente desde mucho antes también del movimiento de mujeres, pero que cada vez se expresan estos encuentros, que son silenciados, no se da mucha difusión. Para ahí, bueno, ustedes están más en los medios y tratan de buscar la información, pero no la encontrás tan fácil. Siempre fueron muy silenciados los encuentros, entonces me parece que creo que lo más rico del encuentro es que fue opositor. Sí, de hecho los medios hegemónicos convencionales, ninguno hizo cobertura sobre el encuentro. Los únicos, información, bien vos decís, son los medios feministas, que uno, sí, que mismo uno también como parte de la comunidad puede colaborar para que ellos puedan ir, porque no tienen un financiamiento ni de estatal ni de privados. Sí. La verdad que es todo siempre bastante autogestivo. Sí, o históricamente por ahí han hecho cobertura los grandes medios, pero desde el conflicto, haciendo foco en los conflictos, en las cuestiones más que en realidad le bajaban un poco el precio al encuentro. Sí, en la noticia amarilla. Eso, sí, el sensacionalismo, digamos, mediático. Sí, que yo creo que hasta que no estás en un encuentro, que es un poco lo que siempre se dice, algo cambia en cada mujer que participa. Si no lo vivís, como que no sé, tampoco se puede explicar mucho, ¿viste? Cómo es lo del encuentro. Por eso me emociono, porque tiene que ver con lo que uno trae post encuentro, que es toda esa energía, toda esa fuerza de las mujeres de todo el país, porque la verdad que es muy sentido todo, muy sentido, porque es todo, es valer lo que implica viajar, todo el esfuerzo que hacen las mujeres, porque como decían acá, es muy autogestivo. Obviamente van sindicatos, van un montón de organizaciones organizadas, pero también van muchas mujeres que se suman al encuentro a partir de, por ejemplo, los micros nuestros de la campaña, y que no conocían el encuentro y ahora lo conocen. Y bueno, me parece que todo lo que viene pasando, los que nos viene pasando como pueblo, como movimiento de mujeres, duele mucho, molesta mucho, incomoda.
Entonces vas al encuentro y ahí te encontrás con que hay un montón de otras mujeres y diversidades que tienen ganas de seguir adelante y que vamos a seguir dando batalla para no perder los derechos que hemos conquistado y para avanzar por más derechos en unidad con otras mujeres, con las diversidades y con todo el conjunto del pueblo, ¿no? Que estamos tan golpeados en este tiempo. Y sí, tal cual. Acá hace un tiempo hicimos una columna sobre encuentros, la historia de los encuentros, y hablábamos de esta cuestión de que para muchas mujeres representa salir de su casa, de su provincia por primera vez, hasta medio que es una especie de descanso o de vacaciones o de, eso también está, ¿no?, presente y también moviliza muchísimo. Pero bueno, están los talleres que son el corazón de los encuentros, ¿no?, como se los conoce. ¿Vos pudiste participar? ¿En qué taller o talleres estuviste? Sí, yo participé del de Mujer y Salud Mental, justamente porque, bueno, es algo que uno lo ve mucho ahora. Yo pasa en mi lugar de trabajo, tengo compañeras, compañeros que están muy angustiados por la situación económica, viste, por las condiciones de laburo, esto un montón de cosas que uno a veces piensa que, bueno, esto a mí no me afecta, y termina afectando obviamente a las subjetividades de las personas. Entonces me parece que un poco, a mí lo que me pasa siempre es que voy a los encuentros a buscar herramientas de cómo ayudar a mis compañeros, cómo encontrar caminos de salida ante cada situación, y bueno, un poco era ir en busca de no sé si respuestas, pero bueno, conocer, ver qué está pasando con el tema de la salud mental, porque la verdad que es algo que viste, a veces no sabes para dónde disparar. Y no tengo ahora el fino de los talleres, pero en general hay un taller con una temática y se subdivide en varios temas, se subdivide el mismo tema en varios talleres, según la cantidad de mujeres que participan. Más o menos 40 mujeres, si supera las 40 se tiene que subdividir otro taller y así sucesivamente. Este tuvo alrededor de 6 talleres. Sí. Entonces creo que el tema se ve que no era la única que estaba con esta preocupación, y bueno, creo que después uno sale fortalecida, ¿no?, de estos talleres, porque terminás discutiendo justamente eso, bueno, qué salida, y cómo muchas, a pesar de la angustia, a pesar de había muchas mujeres que estaban con estados de depresión, y estaban ahí, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, o sea, estás buscando una salida y te apoyás también en un colectivo, en un grupo, y creo que eso es muy valioso, viste, que a pesar de la angustia, a pesar de un montón de cosas que nos atraviesan por distintos motivos, ¿no?, porque cada una tendrá sus motivos, su historia, estas mujeres van ahí justamente para no terminar en una depresión muy fuerte. Inclusive había mujeres que contaban su experiencia de haber salido de una depresión. Y bueno, y un poco también se valoraba esto de lo importante de estos espacios, tanto en el encuentro en sí y cómo esto se reproduce en otros lugares, donde haya espacios de contención, de acompañamiento a distintas situaciones, como puede ser adicciones, depresión. Entonces también se comentaba la situación de, el gobierno de Milei, por ejemplo, cerró algunos centros de atención comunitaria a jóvenes que sufren adicciones. Y bueno, cómo esos espacios se cierran, lamentablemente, y no hay otros espacios en el Estado en el cual vos puedas acceder al acompañamiento de tu situación de angustia o de depresión. No existen. O sea, en general los tenemos que generar nosotros mismos. Nosotras mismas generamos esos espacios, los construimos, los hacemos así como una casita y los vamos armando, y eso después se pide presupuesto y después se va armando. Pero cuesta mucho que desde el Estado se dé respuesta a esas realidades, ¿no?, que a veces son tan fuertes. Sí, lamentablemente que el tema de la salud mental cada vez es un tema que está más presente en la sociedad, pero a su vez hay menos recursos para poder acompañarlo y sostenerlo, ¿no?, de parte del Estado. Y qué bueno que en estos espacios las mujeres y las disidencias puedan encontrar un espacio de contención, ¿no?, dentro de un contexto donde, bueno, cada vez hay menos recursos. Bueno, y también, preguntarte ¿cómo crees vos que es el impacto del encuentro en estos contextos justamente tan críticos?
Y yo creo que son positivos. Positivos porque uno después, primero que te vuela o sea, te abre un montón la cabeza, digamos, ¿no? Te deja pensando un montón de cosas. Ya desde el hecho de salir de que pensar que los problemas se resuelven individualmente y no colectivamente, ya es un salto, ¿no? En calidad para cualquier persona. Entonces, ver un evento de esa magnitud impacta en la subjetividad de las personas. Ya el hecho de participar, inclusive aunque no hayas participado de un taller, a veces te cambia de alguna forma igual el encuentro. Y si participas de un taller, es como 5 puntos más, 10 puntos más que vas ganando en este camino que es la lucha, la salida ante cada situación o la búsqueda de la felicidad, si querés, de estar bien, de estar tranquilo, de estar bien con vos mismo, de estar bien también de tu salud mental, que hoy se habla mucho del tema, pero que siempre fue algo que estaba medio que bueno, como no se hablaba mucho de esto. Yo creo que sí, que impacta positivamente y que seguramente que cada mujer que participó de esos talleres vuelve a sus lugares con ganas de hacer cosas, a veces hasta intercambias experiencia, entonces se pasan contactos y capaz que es lo que se funcionó en una provincia, en una localidad, se puede copiar, no calcar, pero se puede hacer algo similar en tu lugar de origen, digamos. Ana, ¿crees que el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias hizo mella en el gobierno de Milei? Yo creo que sí, aunque no lo digan, obviamente no lo van a decir, pero vos fíjate que en todo este tiempo, bueno, en 2 años pasaron muchas cosas, ¿no? Hubo mucha lucha también. Perdón, es el segundo encuentro, ¿no? Ya en el gobierno. El segundo encuentro en el gobierno de Milei, porque el anterior fue en Jujuy, que también fue muy grande, que siempre decimos que se valora mucho cuando el encuentro se hace en lugares tan lejanos como en el sur o en el norte, y donde cuesta mucho viajar, porque, qué sé yo, nuestro pasaje fue bajando porque hacemos distintas actividades para que el dinero baje, pero es igual, o sea, aunque sea poco, a cada compañera le cuesta mucho el peso. Entonces, yo creo que sí, que al gobierno de alguna forma le llega, aunque por eso justamente mediáticamente no se habla. Porque fíjate que en este tiempo, qué eventos o qué movimiento de masas fue tan grande como el encuentro de mujeres, donde 3 días nos juntábamos a debatir. Sí, no. Claro. Y estoy segura que en casi todos los talleres se debe haber discutido la situación del gobierno nacional y la situación del país. No escapa a lo político del encuentro, por más que te metas a hablar de salud mental, por ejemplo, por más que te pongas a hablar de mujer y tiempo libre, ¿no? Porque hoy en día, yo me acuerdo de haber participado del taller de Mujer y Tiempo Libre, que es un taller que también está bueno, por ahí no es tan político, pero hoy en día hablar de tiempo libre también tiene que ver con las políticas del gobierno, porque se está hablando de, por ejemplo, una reforma laboral donde te quieren dar más horas de laburo y por menos plata, y en qué tiempo libre tenés para hacer yoga, ¿entendés? Sí, o sea, recreación. Sí, atraviesa todo, es cierto. Bien, y bueno, vos además de encuentrera histórica, sos gremialista, trabajás en el Hospital Rossi, y bueno, ¿cómo es la situación? Algo mencionaste, pero ¿cómo es la situación de las mujeres y las disidencias en tu lugar de trabajo? ¿Qué problemáticas hay y si pudiste trasladar eso al encuentro? No, fue más bien, lo mío fue más de escuchar, ¿viste? Escuchar, cómo venía la cosa en otros lados, ¿viste? Y porque es un taller donde participan mujeres de distintos lugares, entonces puede haber muchas situaciones. En general arrancó muy bajón, es decir, mucha gente muy angustiada, pero después eso fue cambiando según pasaron los días y bueno, llegamos a la conclusión de que había que fortalecer los lugares que tenemos y en los espacios donde estábamos, en el laburo, en la escuela, en la fábrica, en el barrio, en la universidad, generar espacios de este tipo. Entonces, yo, por ejemplo, en mi trabajo veo que, primero en principal, trabajo en la salud y somos la mayoría trabajadoras mujeres. Son jefas de hogar, son sostén de familia, muchas son madres solteras o que por ahí han tenido que criar a sus hijos solas o con muy poco acompañamiento de los padres de sus hijos. Y después se ve mucho hacia adentro del hospital, mucha violencia laboral y violencia machista.
Entonces hay muchas compañeras que por estas situaciones obviamente después caen en una depresión o terminás sacando una carpeta psiquiátrica porque no querés volver a tu lugar de trabajo donde está la persona que te violentó, que te maltrató, que te acosó. Eso pasa, sucede, se ve mucho. Y después yo lo que veo es que hay como una cosa también de una crisis en general en lo laboral, partiendo desde el punto de vista de la salud mental, de que hay tanta angustia, tanta malestar con un montón de cosas que ir a trabajar ya implica una carga, ya es, tengo que venir a trabajar, la verdad que no quiero venir más, haría otra cosa, renunciaría, pero no puedo porque no puedo conseguir otro laburo. O sea, hay una cosa de que la gente está harta de todo, entonces se expresa tanto en mujeres como en hombres, pero esto, como repito, como somos mayoría mujeres, se expresa más en las mujeres, y yo creo que al hecho de tener también más carga por la crianza de los pibes, por lo que implica ser mujer, es como, creo que afecta más a las mujeres en este sentido. Total, y es súper interesante esto que nos compartís. Bueno, para ir cerrando, ¿qué conclusiones te quedaron a vos como persona y mujer de este encuentro? ¿Qué sensación con la que te fuiste el domingo? La sensación es que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir, que a pesar de la situación, que está muy dura, me parece que lo mejor siempre es una salida colectiva, que es con otras, es con otros, es con otros. Y es esto, es seguir como repensando todo el tiempo espacios colectivos que nos ayuden a salir tanto de una situación particular como situaciones colectivas, ¿no? Despidos, lo salarial, cuestiones colectivas, ¿no? Que hacen por eso, bueno, una está agremiada, una le pone el pecho ahí en la parte gremial, pero creo que en cada lugar donde estamos es esto, es no perder eso y no encerrarnos, ¿viste? Pues con esto de las redes también a veces pasa que uno cree que está en contacto con otros y en realidad, o sea, no hay como lo presencial, no hay como hacer una actividad conjunta, y ni hablar si esa actividad tiene un objetivo de cambio, un objetivo de avanzar en algo. Y yo creo que hoy, a pesar de que a veces se dice que estamos en una etapa de resistencia, yo creo que tenemos que salir de esa etapa de resistencia y pasar a tener una etapa más de confrontar, de decir, bueno, ante esto tengo esta propuesta, ante esto tenemos esta propuesta. Entonces me parece que el encuentro a mí me deja eso, de que a pesar de un montón de cosas que nos pasan a las mujeres, el hecho de encontrarnos, de mostrar una fuerza ahí que no la ves en otros lados, esto replicarlo en todos lados donde estamos, porque si no, bueno, es mucho más difícil, es casi imposible salir de la situación que vivimos en todos lados. Sí, y antes que se nos escape para también como cierre del encuentro, fue lo de la definición de la sede, sí, que fue todo un tema que se sigue debatiendo, bueno, ahora en redes también. Sí. ¿Qué pasó? Mirá, ¿Cómo lo viste vos? Siempre lo de la sede es un debate, justamente porque nosotros siempre decimos que en los encuentros no se vota, ¿no? En los talleres no se vota una postura, no se vota, hagamos una asamblea en tal lugar, no, se discute y se debate a través de consensos y conclusiones. Si no hubiera consenso en un tema, se ponen las dos posturas, ¿no? Se escriben en las conclusiones, una parte piensa una cosa, otra parte piensa otra. No se vota, ¿por qué? Porque el votar excluye de alguna manera a las minorías. Si hay una minoría que piensa distinto, no, la mayoría de este taller piensa esto, entonces queda una parte por fuera. Entonces, hasta ahora se mantuvo así y creo que es una buena forma de debatir. Si querés, el único momento en el cual se vota, entre comillas, es el acto de cierre con la elección de la sede. Se vota por aplausómetro, ¿no? Entonces, me parece que lo que pasó este año es que hubo dos propuestas únicas. Una fue Córdoba, otra fue Cava. Cava en general siempre se presenta y después hay otras propuestas de otras provincias. Pero siempre hay, 3, 4 propuestas, hasta 5 hemos tenido, me parece. Entonces eso hace que diversifica la elección. Cada uno, una parte que capaz se propone en Tucumán, quiere ir a Tucumán, otra parte quiere ir a Salta, otra parte quiere ir a Córdoba y otra parte quiere ir a Buenos Aires. Entonces, me parece que en este encuentro eso se polarizó un poquito más. Me parece que ganó por mayoría, por aplausómetro ganó Córdoba, pero estuvo en debate en algunos talleres lo de la posibilidad de ir a Cava, ¿no? Justamente por cómo es lo de la política de Milei y hasta dónde un encuentro en Cava
puede hacer o darle un golpe, si querés, o desde un encuentro en Cava. Porque está cerca es el centro político. Claro, sería, porque por se eso. dice es el centro político y porque ahí tenés a la Casa de Gobierno, tenés El Congreso, el Plaza de Congreso, Mayo, claro, Plaza Rosada, tal todo. cual. Entonces, eso estuvo en debate y yo creo que va a seguir estando en debate. Y bueno, en esta vuelta ganó Córdoba y iremos a Córdoba y se seguirá discutiendo el año que viene. Cada año las sedes se pueden proponer las sedes que quieran y seguiremos discutiendo. O sea, después esa la forma de elección, digamos, se proponen y se votan por aplausómetro. Sí, sí. Igual vemos también que no es que si no lo haces en Cava, el encuentro no, esto que decíamos, no genera un golpe para el gobierno, no genera un golpe para quienes están teniendo políticas antiderechos. A donde vaya el encuentro genera algo, eso fue histórico. Sí. Pero bueno, sí, quizás habría que ver el siguiente encuentro, qué debates hay, por qué sería necesario que se haga en Cava. Creo que también ahí sería mucho más quilombo, habría quizás mucha más cuestión presencia policial, bueno, hay que ver. Sí, ahí obviamente es otro el foco porque es la capital y es donde pasa todo, que donde pasa todo que se le presta el foco, Sí, porque después en el resto del país siguen pasando cosas, pero no se las mira. Creo que también podría tener algo positivo, que es que, como pasó acá en La Plata 2019, que fue un encuentro muy masivo, creo que tiene que ver con que La Plata está ubicada en esto. También es parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que también podría ser algo bueno en Cava, que sería, creo yo, un encuentro que duplicaría la cantidad. Sí, pero el de La Plata fue grande, fueron 200.000 mujeres, se calcula 500.000 en la marcha. Sí, obviamente, desde ya iba a ser sería un encuentro mucho más, ¿cómo se dice? Con mucha más cobertura mediática, pero para mí no le resta no le resta importancia a los encuentros en otras provincias. No. Porque justamente los encuentros son federales y esto del federalismo expresa esto de que bueno, que en cada provincia pasan un montón de otras cosas. Fuimos a Corrientes por lo de Logan. Después de elegir a la sede sube al escenario la mamá de Logan. La verdad que quebramos todas ahí en llanto porque fue terrible. Y bueno, una mujer que con mucha fuerza, que a pesar de todo lo que le estaba pasando, viste ahí, con ganas de seguir luchando, y yo creo que eso nos fortaleció un montón, y el encuentro fue a Corrientes por la trata, o sea, para hablar de la trata de personas. Entonces, no me escucho. Mirá si no va a generar una molestia al gobierno ir a hablar de trata. Obvio, entonces imagínate, entonces me parece que en cualquier lugar donde vaya el encuentro hay miles de cosas para hablar. Y bueno, lo de la sede es algo que siempre está en discusión y se seguirá discutiendo. O sea, el día que la mayoría decida ir a Cava, iremos a Cava. O sea, no será o sea, siempre a veces se piensa las sedes también según la capacidad que tienen los lugares. ¿Viste? No hay muchos lugares en nuestro país con capacidad para recibir a tantas mujeres. Entonces, a veces se piensa en eso también. Claro. Por eso se repiten a veces lugares. Córdoba ya fue sede una vez, La Plata ya fue sede una vez, y así se van repitiendo, porque bueno, lamentablemente tampoco puedes ir a lugares donde no tenés donde dormir, donde hay pocas escuelas. Sí, donde no hay una infraestructura que acompañe al encuentro. Sí, porque es o sea, no solamente son escuelas, sino, qué sé yo, nosotros acá en Corrientes éramos miles que estábamos de repente usando más agua, usando más alimentos, o sea, todo eso implica un uso de la ciudad, por así decirlo, en 3 días masivo, claro. que a veces termina desbordando, inclusive colapsó, de hecho, colapsa, colapsa los lugares de venta de comida, colapsa todo. Entonces, nada, son cosas que nosotros siempre en los encuentros lo vamos discutiendo. Creo que no me acuerdo en qué año fue Cava. El primero y después encuentro fue en no Cava. ¿Hubo otro que se repitió? No. Por eso ese es uno de los argumentos que tiene también la propuesta de Cava, que es que claro, no se volvió a hacer en Cava. No se volvió a hacer. Bueno, algún día iremos a Cava. Bueno, Ana, te agradecemos por haberte acercado al estudio y habernos compartido tu experiencia como mujer en el encuentro plurinacional en Corrientes. Sí, muchas gracias y nos vamos a Córdoba entonces el año que viene. Sí. Bueno, igual nosotros un corte y volvemos. Dale, sí, gracias. Gracias, Ana.
en un club, bailando a la nada, ninguna ambición, cayendo en picada. Pregunta por qué estás maquillada, si eres tan bella. Me río en su cara, me compadecí, le di una mirada, una invitación, quizás le lloraba. Después lo pensé, llegando a mi casa, Juliana de nuevo, siempre equivocada. Siempre me preguntan qué se siente llorar desde la cima de la felicidad. Nadie se da cuenta que tan sola puede ser la noche maquillada en la cama. Quiero que sepas quién soy a la mañana siguiente, amor. Ya ni sé quién soy yo. Me hace tan bien pensar que mañana ya no vas a estar desnudo en mi cama. Mi loca ambición, la única llama es verme de nuevo, así maquillada. Siempre me preguntan qué se siente llorar desde la cima de la felicidad. Nadie se da cuenta que tan sola puede ser la noche maquillada en la cama. Quiero que sepas quién soy a la mañana siguiente, amor. Ya ni sé quién soy yo. Y siempre en un club, bailando en la nada, ninguna ambición, cayendo en picada. Quiero que sepas quién soy a la mañana siguiente, amor.
volvimos, son 1:10, nos hemos excedido un poquito, pero bueno, queríamos hacer el cierre y no dejar pasar. Bueno, hoy tuvimos 2 entrevistas de lujo. Por un lado, Julia de Ángelo, paleontóloga, que estuvo en el stream del CONICET, en Roca. Y bueno, hace un rato se acercó al piso Ana Figueroa, que es... No vamos a dejar de mencionar, es la hermana de Gise, que también nos contó un poco de sus vivencias en el encuentro número 38 plurinacional de mujeres y diversidades que pasó este fin de semana pasado en Corrientes. Sí, la verdad, re linda entrevista. Las dos muy, muy emocionantes. Sí, la verdad que nos vamos con un montón de información y de datos y de posturas de mujeres que están plantadas frente a discursos y a momentos de políticas de retroceso, ¿no? Que están dispuestas a seguir adelante, ¿no? En la convicción. Yo me voy esperanzada, capaz. ¿Qué? Sí, este no es nuestro último programa. Nosotros somos mujeres del espectáculo y vamos a exprimir hasta el último segundo el vivo. Así que, bueno, el jueves que viene sí nos vamos a encontrar. Y ahí ya sí, hacemos el cierre del año. Pero mientras tanto, agradecerles este espacio. Que nos sigan en redes sociales, a donde vamos a parar, en Instagram y en YouTube. Que subimos los programas completos. Obviamente agradecer el equipo, Gise Figueroa, Esmeralda Migliorini, que hoy está en producción. A Flor Chiapina le mandamos un saludo, que está en su casa, pero estudiando. Y a Tato Alcaraz, que es nuestro gran operador. Y bueno, Luciana Fernández, quien les habla. Así que nada, les agradecemos. Les mandamos un gran abrazo. Tomen agua porque hace un calor, coman fruta, coman liviano. Prepárense porque se viene la tormenta también. Sí, pero también prepárense porque todo el fin de semana va a llover. Así que bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. Descansen. Venimos acá y traemos confeti y tiramos así. Sí, el jueves que viene programa muy chill de cojones. Nos vemos. Chao.